Bueno, pues nada, vamos a hacer ejercicios de derivadas. Estamos hoy a 22 del 03 del 22. Bueno, ejercicio. Calcular la derivada segunda de dada f de x igual a, por ejemplo, 3x por, no sé, neperiano de x, calcular f segunda, la derivada segunda de esa expresión de ahí. Acabo de inventarlo ahora, ¿eh? En la otra clase ya os dije que hice otros, ¿vale? Y así tenéis varios para practicar. Quien no se aprenda la tabla de derivar, no va a aprender a derivar, ya os lo digo. Por lo tanto, este ejercicio que tenéis aquí no tiene ninguna dificultad. No tiene ninguna dificultad. Lo único que hay que tener es soltura a la hora de derivar. No hay que aplicar la regla de la cadena ni nada. Simplemente hay que hacer la derivada de un producto. Que a nadie se le ocurra hacer esta derivada, ¿eh? Si alguien dice, claro, esto yo lo puedo poner como neperiano de x elevado a 3x. Eso es cierto. Pero derivar eso es derivar u elevado a v. Y esa derivada yo no la di. Antiguamente se daba, yo no la di. De hecho, yo la hago tomando logaritmos. O haciendo este truco. Exponencial de v por el neperiano de u. Si hago ese truquito, esa derivada es inmediata casi. ¿Vale? Yo por eso esta formulina nunca la expliqué, la de u elevado a v, porque sale haciendo exponencial de v por el logaritmo de u. ¿Vale? Bueno, pero yo con estos no me voy a detener, ¿vale? Entonces dicen ustedes, vale, calcula la primera derivada de la función. Entonces es calcular la primera derivada de un producto. Y la derivada de un producto es la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, ¿vale? Dicen ustedes, pero es que la derivada de 3x es 3 por el neperiano de x más 3x por la derivada del neperiano de x, que es 1 partido de x. ¿Qué dicen ustedes? Joder, esto hay que simplificarlo. Me quedaría 3 por el neperiano de x más 3. O sea, 3 que multiplica a neperiano de x más 1. ¿Vale? ¿Sí o no? Vaya pensando alguien en una función y díganmela. Alguien que me diga una función. Dije que había que hacer la derivada segunda, Entonces, la derivada segunda es la derivada de la derivada, es la derivada de 3 por el neperiano de x más 1. Todo esto derivada, y entonces la derivada es una suma, que sería la derivada, perdón, que esto está multiplicando, discúlpenme, esto está multiplicando, ¿vale? 3 por el neperiano, sería la derivada de 3 por la derivada del neperiano de x, más 3 por la derivada de 1, que esto saben que vale 0, ¿no? Por lo tanto, les quedaría 3 por la derivada del neperiano de x, que es 1 partido de x, por lo tanto, esto queda 3 partido de x. ¿Vale? Esta es la derivada segunda. ¿Sí o no? No les puedo poner música porque si no sale en el vídeo y entonces me lo corten, ¿vale? Porque a lo mejor si descargo, si uso música de internet igual tienen derechos a otros, ¿vale? Bien. Ya saben ustedes que yo cuelgo los vídeos con Creative Commons. Todo. Es mío. Bueno, no es mío. Una vez que yo lo hago es de la humanidad, ¿vale? Pero el autor soy yo. ¡Ay! ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Puedes repetir la hoja de abajo? Si puedo repetir, ¿al qué? La derivada. La derivada de 3 que multiplica al neperiano de x más 1, la derivada de todo esto, es la constante sale fuera por la derivada del neperiano de x más 1, ¿vale? Y la derivada de una suma es 3 por la derivada del neperiano de x más 3 por la derivada de 1, que vale 0, perdón. La derivada de una constante vale 0. La derivada del neperiano es 1 partido de x. Estas fórmulas hay que sabérseles ya, ¿eh?
Si no nos le sabemos, tururú. Tururú. ¿Usted se la sabe? Más o menos. Bien, otra. Por lo tanto sería 3 partido de x la derivada segunda, ¿no? Otra. Ejercicio. Dada f de x. A ver, alguien que me diga una función. Es que vimos. Seno. ¿De qué? De elevado a x. Ahora, venga. Calcular la derivada segunda. Vale, entonces dicen ustedes, ¡ay, amigo! F de x igual al seno de elevado a x. Yo esto lo voy a expresar como f de u igual al seno de u. Donde u es elevado a x, así que automáticamente ya derivo elevado a x la derivada de u. Ya lo dicen ustedes, en la columna de la derecha que me dio este tío el otro día, si f de u es el seno de u, la derivada f' de u era coseno de u por u'. Sería tan amable de cerrar ahí atrás, porque yo creo que está entrando demasiado aire. Ahora tenemos bastante ventilación. Si cierra la última ventana, muchísimas gracias. Yo creo que con esto es suficiente, ¿vale? Cuidado con la mano. Vale, muy bien. Vale. Bueno, ya aviso en el vídeo que este ruido de fondo, este background, no es de esta clase, ¿eh? Mis alumnos hasta ahora se comportan. Este ruido de fondo que va a salir, que lo va a captar la cámara, ya aviso que no es de esta clase, por si acaso. ¿Vale? No vayan a ser que crean que son ustedes los que están haciendo ese alboroto, ¿vale? Bien, por lo tanto, sería la derivada de coseno de u por u', deshago el cambio y cuando lo pongo en función de x sería que la derivada f de x sería coseno de elevado a x por elevado a x, ¿vale? Normalmente se pone elevado a x por coseno de x. Esa es la derivada primera, ¿vale? Ahora calculo la derivada segunda de eso. La derivada segunda es, me permiten que abuse del lenguaje y ponga f segunda y no ponga de x, ¿vale? Estoy abusando un poco del lenguaje. Para ser correcto debería de poner la x ahí, pero permítanme que abuse del lenguaje, ¿vale? ¿Perdón? A ver, debería de poner f segunda de x, porque estamos trabajando en x. Pero cuando uno abusa del lenguaje porque está haciendo los cálculos rápido, se sobreentiende que estoy trabajando la variable x, ¿vale? Bien. Entonces, derivada segunda consiste en derivar coseno de elevado a x por elevado a x. A veces, esto derivada, a veces es conveniente poner elevado a x por coseno de elevado a x para diferenciar el argumento de lo que está multiplicando. ¿De acuerdo? Y entonces esta es la derivada de un producto, que es la derivada de elevado a x por el segundo factor sin derivar, más la elevado a x por el coseno de elevado a x, vamos a hacerlo bien, más el segundo sin derivar por la derivada del coseno de elevado a x, todo esto derivada, ¿vale? Y ahora me está entrando la luz y me está molestando bastante. Ahí. Bien. Y ahora tengo que calcular la derivada del coseno de elevado a x. La derivada de elevado a x es inmediata. Esta sería la derivada de elevado a x es elevado a x por el coseno de elevado a x, el argumento, más elevado a x por la derivada del coseno de elevado a x, y todo esto derivada. Y esta es una derivada que tengo que hacer sí o sí usando la regla de la cadena. Y entonces dicen ustedes, vale, si yo tengo g de u igual al coseno de u, donde u es elevado a x y u' es la derivada de elevado a x, que vale elevado a x, g' de u es, cuando es el coseno, es el menos seno menos e de u por u'. Y ahora deshago el cambio, así que g' de x para esta, solo para esta, estoy haciendo esa parte de la derivada usando la regla de la cadena. ¿Está incómodo? Vale, cierre. Llegue un poco, por favor. Déjame.
Sí, perdón. Tengo que hacer una hoja nueva. Por lo tanto, no hombre, pero me cerró esa también. Esa no me la cierre. Esta no me la cierre. ¿Qué está cerrado? Vale, pues esa déjela abierta. Esa hay que dejarla abierta, sí o sí, ¿eh? Pongo ahí el... Claro, tenemos que tener ventilación cruzada, que si no esto se dispara. Estamos en 514, estamos fenomenal ahora mismo. Vale, por lo tanto sería g' de x sería menos seno de elevado a x por elevado a x. Y ahora, todo esto lo tengo que meter ahí. Y entonces el resultado final sería elevado a x por el coseno de elevado a x más elevado a x que multiplica a menos seno de elevado a x por elevado a x. Y ahora esto hay que simplificarlo y les quedaría elevado a x por coseno de elevado a x más por menos elevado a x por elevado a x son elevado a 2x por el seno de elevado a x, ¿vale? Y entonces alguien puede decir, ¿puedes sacar factor común a elevado a x? Sí, lo hago. Y entonces quedaría elevado a x, no falta, elevado a x que multiplica a coseno de elevado a x menos elevado a x que multiplica al seno de elevado a x, ¿vale? ¿De acuerdo? Voy a ir firmando aquí mientras. A ver, estamos conmigo 19 o 20. Vale, temperatura 21 y niveles 512. Vamos a poner 520 para redondear un poco. Vale, ¿me siguen o no? Esta sería la derivada segunda. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Otro. Dígame. Sí, así por ejemplo. Aquí a la primera derivada. No, esta, pero antes de derivar la derivada segunda. Antes de hacer la derivada segunda. La derivada segunda ya la hice. Es elevado a x por el coseno de elevado a x más elevado a x por la derivada del coseno de elevado a x. La primera derivada de esta. Seno, coseno. Cuando pones Sí, u igual a elevado a x. sí, aquí. U prima. Es elevado a x. La derivada de elevado a x es elevado a x. Ese que sabe será señorita. Pero elevado a x no hay coseno. La derivada de elevado a x es elevado a x. Y si fuera, por ejemplo, elevado a 3. Ah, vale, bien, vamos a hacer esa. Ya sé lo que me dice usted. Ejercicio. Vamos a hacer la primera derivada solo, ¿vale? Vamos a hacer solo la primera derivada. Dada f de x igual al seno de elevado a 3x, por ejemplo. Ella pide eso. Usted pide eso. Aquí hay que hacer 2 veces la regla de la cadena. Vale, dicen ustedes, esto yo lo puedo poner como f de u igual al seno de u, donde u es elevado a 3x. ¿Sí o no? Pero claro, amigo, yo sé la derivada de elevado a x, no la derivada de elevado a 3x. Y entonces aquí tengo que u lo puedo poner como elevado a v. ¿Sí o no? Donde v son 3x y v' son 3. Y ahora voy para atrás. Yo ahora voy hacia atrás. Si f de u es seno de u, f' de u es coseno de u por u'. ¿Qué es u'? Déjeme poner esto más abajo, a ver si me sale. U' a este nivel sería elevado a v por v', ¿sí o no? Cuando u depende de v sería elevado a v por v', ¿vale? Estamos usando la notación, esta es la notación de Newton realmente, Y entonces, ¿qué es elevado a v?
elevado a 3x. ¿Y qué es v'? 3. Y entonces vuelvo hacia atrás, y volver hacia atrás es llegar aquí y decir, esto es coseno de u, ¿qué es u? Elevado a 3x. ¿Y qué es u'? U' es 3 por elevado a 3x. Y normalmente esto se pone delante. 3 por elevado a 3x por el coseno de elevado a 3x. ¿Y por qué con el x solo hay 1 por elevado a x? Cuando tengo esto, esto sale haciendo límite, ¿vale? Esta sale haciendo límite. Pero si lo quiere hacer usando la regla de la cadena, fíjese. f de x igual a elevado a x, si lo pongo como f de u igual a elevado a u, tendría que u es igual a x. ¿Cuánto vale la derivada de u? 1, ¿no? O sea, el 1, hacer eso es absurdo, porque estoy multiplicando por 1 y pierdo tiempo al hacer la regla de la cadena. ¿Eso lo entiende o lo repito? O sea, cuando tengo la variable x, hacer la regla de la cadena es estúpido, porque la derivada de x es 1. Cuando tengo 2x, 3x, x medios ya no, porque la derivada es un medio. Esto se puede hacer de otra manera. No sé si decirlo. Yo aquí tengo, si se fijan, yo aquí tengo, al final, yo tengo diferencial de f con respecto a v, ¿no? Yo tengo que derivar f con respecto a v. ¿Qué pasa si ahora... Perdón, vamos a hacerlo de esta manera. Yo tengo diferencial de x con respecto a x, ¿no? ¿Sí o no? Pero fíjense, lo primero no hice un cambio en u. ¿Sí o no? Y después no hice un cambio en v. Ahora reordeno esto como me da la gana. Diferencial de f con respecto a u por diferencial de u con respecto a v por... Perdón. Diferencial de f con respecto a v por diferencial de v con respecto a u por diferencial de u con respecto a x. ¿No es lo mismo? Piensen en los diferenciales como si fuesen fracciones. Dirían ustedes, esto con esto se me va, esto con eso se me va y me queda diferencial de f con respecto a x, que yo del que partí, ¿no? Pero claro, diferencial de u con respecto a x es esto. Diferencial de v con respecto a u es esto. Y diferencial de f con respecto a v es esto, elevado a v por v'. Estoy usando la notación de Leibniz. Por eso se llama la regla de la cadena. Lo estoy haciendo, voy encadenando variable tras variable. Cuando se acostumbren a derivar, y cuando hagan derivadas parciales en la universidad, van a necesitar esto, ¿vale? Esto que acabo de contarles yo ahora lo van a necesitar para las derivadas parciales de la universidad. Pero bueno, a mí me gusta más explicarlo como yo hago, haciendo primero u, después v, ¿de acuerdo? Es lo mismo realmente, lo que pasa que, bueno, esto es en la notación de Leibniz, ¿vale? Esta de aquí sería la notación de Leibniz. Bien, otra. Ejercicio. ¿Alguien que me diga una función? Oh. Esta. Vamos a hacer esta. Espera, después me dices tú esta. Calcular la derivada segunda de f de x igual elevado al seno de x. Calcular la derivada segunda, ¿vale? Bien. Ya les dije que tiene sentido preguntarse la segunda, la tercera derivada. Nosotros vamos a llegar hasta la tercera derivada cuando representemos funciones, ¿vale? Como aplicación de la derivada, vamos a calcular los puntos de inflexión usando la derivada tercera. Pero eso para el tema siguiente. Bien. Entonces, dicen ustedes, vale, calculo la primera derivada. Pero yo f de x igual a elevado a seno de x, lo voy a poner como f de u igual a elevado a u, donde u es el seno de x. Así que u' es el coseno de x, ¿vale? Entonces, según esto, la derivada en u de elevado a u,
la derivada f' de u en la tabla es elevado a u por u'. Vale, y ahora deshago el cambio. F' en x sería elevado a u, que es el seno de x, por la derivada del seno, que es el coseno de x. Vale. Venga, usted no copia. Ya está, aquí puesto por el ayuntamiento. Ah, vale. Bueno, si no quieren copiar, no copien, ya ustedes. Bien, esta es la derivada primera. Ahora, tengo que calcular la derivada segunda. La derivada segunda es derivar todo esto elevado al seno de x por el coseno de x, todo esto derivada. Y si se fijan, es un producto donde tengo la derivada de elevado al seno de x por el segundo sin derivar, coseno de x, más el primero sin derivar, elevado al seno de x, por el segundo derivado, coseno de x. Y dicen ustedes, es que elevado al seno de x ya la hice, que es esta. ¿Sí o no? ¿No lo tengo hecho ya en el paso anterior? Elevado al seno de x no la hice ya en el paso anterior. ¿Sí o no? Y la copio, no la vuelvo a hacer. ¿Para qué la voy a hacer si ya la hice? Me quedaría elevado al seno de x por el coseno de x y por el coseno de x más elevado al seno de x y la derivada del coseno, ¿vale? Menos el seno de x, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale. Y entonces, según esto, me quedaría elevado al seno de x, que multiplica al coseno cuadrado de x, más elevado al seno de x, que multiplica, más por menos es menos, más por menos es menos, seno de x. Y ahora alguien puede decir, ¿saca factor común elevado a seno x? Lo hago. Elevado al seno de x, que multiplica al coseno cuadrado de x, menos el seno cuadrado, pero cuidado, menos el seno de x, ¿vale? Y esa sería la segunda derivada. A ver, usted decía que quería una neperiano de x. Espere. A ver, ejercicio. Dada f igual a... Espere. F de x igual a... neperiano de x partido de x. Vale, muy bien. Esta función existiría siempre que la x es distinta de 0, ¿vale? ¿Eso lo entienden? Esa función existiría siempre que la x es distinta de 0. ¿Por qué? Porque para empezar, el neperiano en 0 no está definida y 1 partido de x tiene una asíntota en x igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, además, el neperiano de x existe solamente para los positivos. Por lo tanto, esta función solamente existiría cuando x es mayor que 0, estrictamente. ¿Eso lo entienden? ¿Eso lo entienden? ¿Sí o no? El dominio de esa función sería todos los x positivos. ¿Vale? Bien, porque el neperiano, el número negativo, no existe. Vale. ¿Qué hago? ¿Cuántas derivadas hago? 2. Empiezo con la primera. F' de x es neperiano de x partido todo de x derivada. Como es un cociente, sería el denominador al cuadrado. Arriba, la derivada del numerador, neperiano de x prima por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y ahora simplifico y me quedaría abajo x al cuadrado, arriba me queda la derivada del neperiano de x, que es 1 partido de x, por x sin derivar, menos el neperiano de x por la derivada de x, que vale 1. Por lo tanto, al simplificar me quedaría x entre x es 1, menos el neperiano de x partido todo de x al cuadrado. ¿Vale? Bien. Y yo haría esto para hacer la segunda derivada. 1 partido de x al cuadrado menos el neperiano de x partido de x al cuadrado. Yo haría eso para hacer la segunda derivada. Para hacer la segunda derivada yo haría eso. Y entonces la segunda derivada de x sería la derivada de 1 partido de x al cuadrado menos, porque es una resta, ¿no? Menos la derivada del neperiano de x partido todo de x al cuadrado, todo esto derivada.
La derivada de 1 partido de x al cuadrado es, esta de aquí es, menos 2 partido de x al cubo. La hago o se la dejo para que la piensen ustedes para casa. Y ahora, derivar eso es derivar el cociente x al cuadrado, la derivada del numerador es 1 partido por x al cuadrado sin derivar, menos la derivada del numerador, el periodo de x, por la derivada del denominador, que son 2x, ¿vale? Y al simplificar todo esto, voy a hacer una hoja nueva, me quedaría igual a menos 2 partido de x al cubo menos x al cubo, aquí me quedaría x menos 2 neperiano de x. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Aquí la derivada del neperiano es 1 partido de x por 1 partido de x por x sin derivar, por x al cuadrado sin derivar, ¿vale? X al cuadrado entre x me queda x, ¿vale? Piénsenlo ustedes para casa. Y yo creo que por hoy es suficiente porque tengo que entregar las pruebas. No me atrevo a dar las pruebas y tener esto grabando porque igual fumo en pipa cuando entregue los exámenes, ¿vale? Porque claro, voy a decirlo aquí. Hay una persona en esta clase que me puso límite cuando x tiende, me parece que y a 1 más de f de x y me pone conjunto vacío. Los límites son un número, no el conjunto vacío, que es un conjunto. Después, una persona me dice, me presenta esto y me dice, creo que era esto, una cosa así, y me dice, aquí el 1 y aquí el menos 1. Y me dice, en x igual a 1 sale continua. En x igual a menos 1 sale continua, x igual a 1 y sale continua x igual a menos 1, creo que es. Me dijo, miren para lo que tienen, algo tendrán mal, digo yo. Si tienen eso, ¿cómo va a ser continuo en 1? ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? ¿Sí o no? Vale. Voy a cortar el vídeo, ¿vale? Bueno, pues nada, lo subiré hoy y mírenlo las veces que lo crean oportuno, ¿vale? Hala, hasta luego.